Bien, entonces, hermanos, empezamos con el seminario para que no se haga ya tarde. Son las 7:35. Voy a tomar 1 hora y 10. Vamos a estar 1 hora 10. Vamos a tratar de hacerlo en hora 10. ¿Está bien? ¿O me dan 2 horas? Bien. Seguimos entonces con el seminario. Esta es la clase número 12. ¿Ok? Y hoy vamos a ver los atributos de Dios, concretamente la ira de Dios. La ira de Dios. Dios posee o es un Dios airado contra el pecado. O Dios posee ira contra el pecado. Bien. A.W. Pink, que tiene un libro muy pequeño, resumido, pero muy bueno, conciso, dice lo siguiente sobre la ira de Dios. La ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Lo voy a leer de nuevo porque vamos a sacar aquí, a modo de introducción, 3 ideas centrales de su frase. La ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Entonces veamos 3 conclusiones de Pink dentro de esta pequeña definición sobre la ira de Dios. La ira de Dios es, en primer lugar, vemos eterna. La ira de Dios es eterna. Dios es eterno. Recordemos la simplicidad de Dios como un atributo. Dios es eterno, por tanto, todo lo que tenga que ver con Él es eterno. Y su ira es eterna. Aunque su ira vino a mostrarse cuando en el tiempo Satanás primero y no el hombre pecó, ahí fue donde la ira de Dios se mostró en el tiempo, es bien posible que fuera un sentimiento que él ya conocía en una forma eterna. Esos son pequeños misterios, cosas un poco difíciles de entender, muy difíciles de entender, pero tenemos que darnos cuenta que Dios es así, es tan grande, que hay cosas que no vamos a llegar a comprender tanto como quisiéramos. Pero el punto es que al ser el eterno, Él vive en un continuo pasado, presente y futuro, como siempre presente. Lo que fue para nosotros el pecado de Satanás en algún punto del tiempo dentro del marco de la creación, para Dios al fin y al cabo fue en su eternidad, en su existencia eterna. Siempre ha sido eso. Entonces, en ese sentido, siempre ha habido una indignación contra ese inicio, contra ese hecho. Y lo que va a estar claro es que siempre la va a haber hasta el fin de los días. Bueno, no van a haber fin de los días. Por siempre, porque el infierno o la condenación eterna se trata del despliegue de la ira de Dios para siempre. Entonces, siempre en la mente, en el ser de Dios, ha habido este sentimiento de ira. Algo que puede ser muy sorprendente para muchos, quizás para algunos de ustedes, realmente, que Dios tenga ira. Esto porque asociamos la ira generalmente con algo malo, pero vamos a ver que no es en sí misma algo malo. Es como cuando asociamos lo del dinero. El dinero es malo. ¿Dónde dice eso? La Biblia no dice que el dinero sea malo. Decimos que el amor al dinero es malo. La ira no es mala. Decimos que la ira descontrolada, humana, la ira no santa, la ira misma pecaminosa es mala. Hay una ira santa. Y es lo que Dios tiene. Lo segundo que vemos de la cita de Pink es que la ira de Dios es su aborrecimiento, desagrado e indignación. Son buenas palabras, buenos adjetivos para calificar aquí la ira. Aborrecimiento, desagrado e indignación. Es el rechazo y no la aprobación
del pecado. Es su reacción contra lo inmundo y lo profano. Entonces, la ira de Dios es su rechazo. Es el rechazo, es la indignación, es el aborrecimiento de la presencia o manifestación del pecado. Lo tercero que vemos es que la ira de Dios es la rectitud, o sea, su justicia. Cuando habla de aquí de rectitud, está hablando de su justicia. Es la rectitud y la santidad de Dios en acción. Interesante, la ira de Dios es su santidad en acción. Bien, es la expresión del agravio cósmico de al menos estos dos atributos, como mínimo, más, pero teniendo en cuenta estos dos. Es la expresión de que su justicia y su santidad fueron agraviadas en el universo por el pecado. Eso es la ira. Entonces es la reacción de su justicia y su santidad. Una reacción natural y no un estado natural de Dios. Una reacción natural, pero no un estado natural de Dios. Porque sin pecado, Dios no es por naturaleza airado o ira, sino es una reacción a su propia naturaleza santa y justa. Eso como introducción, tomando ahí un desglose de la frase de Pink que me pareció muy interesante y completa. Norman Geisler dice: la ira, aunque arraigada en la naturaleza esencial de Dios como justa, no es un atributo, sino un acto que fluye de su justicia. Justicia inmutable. ¿Ven? Norman Geisler dice entonces, lo que acabamos de decir, es la reacción de su justicia y no un atributo en sí mismo, aislado. Ahora, podemos hacer una pregunta. ¿Es mala la ira? No es mala. La ira en sí no es mala. Ahora, ¿la ira del hombre es mala? Casi el 99.9999999% que sí. Y un 0,000000001 quizás está bien. Es la ira del hombre la que generalmente es mala, pero no la ira de Dios. No la ira que incluso Dios te llama o te enseña que deberías tener, porque Dios nos enseña que debemos tener cierto enojo e ira. El tipo de ira y enojo que Él tiene y que debemos imitar. Ahí está la relación. Efesios 4:26. Efesios 4:26 nos dice sobre la ira: airaos, dice Pablo, pero no pequéis. Entonces, claramente Pablo está haciendo una distinción. Ira, pecar. Airaos, pero no pequéis. Entonces se puede tener una ira que no es pecaminosa. Ahora, el mundo sin Cristo, sin redención, sin ser salvo, absolutamente jamás va a tener una ira, nunca va a tener una ira que sea santa. El mundo, las personas no redimidas. En todo caso, cuando somos redimidos, cuando somos salvos, hemos sido salvados ya por la gracia de Dios, albergamos, no voy a usar esta palabra, ya tenemos, Dios nos faculta para poder expresar en la mayor manera posible una ira santa. Una ira santa. ¿Ok? Es la ira del hombre entonces la mala, porque siempre, normalmente esa ira es desproporcionada. Ese es el punto. O se queda corta o se pasa. Eso es lo que suele pasar con la ira del hombre. O se queda corta o se pasa. O no se enoja lo que debería por el pecado o la acción de injusticia, o se enoja demasiado por su propio orgullo ya, que motiva eso, por algo que no debía haber sido de tanta magnitud. Es un ejemplo. También la ira del hombre es emocional más que racional, cuando la ira de Dios es racional, es sopesada, es entendida, es comprendida, es incluso medida. En la condenación eterna, donde vayan a parar los impíos que no se arrepintieron, que no tuvieron su fe en el Señor Jesús,
se enseña que el grado de castigo, o mejor dicho, se enseña que el castigo tendrá grados. No todos van a sufrir de la misma manera. Y esto es algo que tampoco saben muchos cristianos, pero no todos van a sufrir de la misma forma. Aquel que sabía qué es lo que debía hacer y no lo hizo, sufrirá muchos más azotes, dice la parábola, que aquel que no lo sabía, que igualmente recibirá azotes, pero pocos. Ahora, esto no es ningún consuelo, no estoy consolando a nadie por ahí de que te va a azotar poco, pero para siempre, ¿no? O sea, aquí, ¿quién prefiere? ¿Quién está aquí diciendo, a ver, quémenme la mano para siempre, pero no todo el cuerpo? O sea, es igual de terrible, digamos, ¿no? Pero uno será terrible al cuadrado y otro será terrible normal. Pero será terrible. Entonces, ¿Dios se aira? Sí, Dios se aira. Y no es una ira como la del hombre, que es injusta y pecaminosa, desproporcionada, solo o casi siempre meramente emocional. Dios se aira contra todo lo que atenta su santidad, su justicia y, en definitiva, vamos a resumirlo con esta palabra: su verdad. Todo lo que sea verdad relacionado a sus atributos o a cualquier acción, mandamiento, lo que sea relacionado a Dios y la verdad, Dios se aira. Porque lo que contradice la verdad, o aquel que diga cualquier otra cosa que no sea la verdad, apruebe cualquier otra cosa que no sea la verdad, es un pecado. Por lo tanto, Dios se aira contra eso. Dios es un Dios que aborrece, siente ira profunda contra el pecado. Pero no solo contra el pecado de una forma abstracta, como, el pecado es algo ahí, una nube, una cosa ahí difuminada, y contra eso está enojado Dios. No, no solamente eso. Sí, es parte de eso. Dios aborrece el pecado como tal, pero también Él en las palabras ha dicho y muestra en la Escritura que su ira es tanto contra el pecado como el pecador. Él aborrece al pecador. ¿Han oído esa frase? Dios ama al pecador, o Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, algo así, ¿no? ¿Está correcta? No, ¿verdad? No. No es una frase bíblica, eso no está en la Biblia. En todo caso, Dios aborrece y ama al pecador a la vez, en algún punto en el que te salva. Pero aquel que no va a ser salvado o no ha sido escogido por Dios, o no se arrepiente o no cree en Cristo, Dios simplemente le aborrece. Y su gracia general le deja reír algunos días, vivir, disfrutar momentos de la vida, que ni debería. Ahora, la frase de Dios ama al pecador y aborrece al pecado, para los que estamos aquí y los que nos van a escuchar, que seguro serán muchos, pertenece a Gandhi, el hindú, que rechazó el hinduismo, su religión. Entendía algo del hinduismo, creía algo, pero no del todo, no era un hindú ortodoxo. Conoció parte del cristianismo y él le gustó la idea de este Jesús, incluso hizo varios comentarios de valoración muy buenos, pero al fin y al cabo no se sometió a la Escritura, ni se hizo cristiano, ni creía en las Escrituras como la palabra de Dios, sino creía en un Cristo histórico y valoraba ciertas cosas como maestro nada más a Jesús. Él dijo: Dios aborrece el pecado, pero ama a los pecadores. No, eso no es lo que está en la Escritura. Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador, y eso está escrito por un salmista en el Salmo 5, versículo 4 y 5, que dice así: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Y escuche esto: aborreces a todos los que hacen iniquidad. Hemos oído que diga aborreces la iniquidad. Aquí no. En muchos otros pasajes bíblicos Dios dice que aborrece la iniquidad como algo abstracto. Pero aquí dice aborreces a todos los que hacen. Y aquí el énfasis está en la práctica continua. Gente que vive practicando el pecado de todo tipo y continuamente.
aborreces a los que practican iniquidad. Así que Dios tiene su ira, que es llamada aborrecimiento. Pink dijo indignación también contra el pecador. Salmo 7:11 dice: Dios es un juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. La indignación es ese sentimiento de molestia y de enojo contra el impío todos los días. Es una paradoja increíble de lo que sucede en Dios, porque todos los días se convierte un pecador de su mal camino, y todos los días hay gozo y fiesta en los cielos, y a la vez todos los días Dios está indignado contra el pecador. Queda claro que la ira surge en Dios como reacción contra el pecado entonces, pero también contra el pecador. Concretamente o de manera más amplia, no solo contra el pecado abstracto, contra la mera acción, contra la mera ejecución, sino contra el ejecutor y la ejecución, o el acto, el pecado mismo. Romanos 1:18 nos da un versículo que habla bien sobre esta idea de Dios aborrece la ejecución y el ejecutor, o sea, el pecado, ¿no? Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. No contra toda impiedad e injusticia y ya, sino contra toda impiedad e injusticia que hacen, que ejecutan, que obran los hombres. Tomás de Aquino, el gran católico en este sentido, como se entiende en teología, que era un verdadero cristiano, católico en el sentido universal, el gran teólogo, antes de que, en medio de ya la corrupción de la Iglesia Católica Romana, este hombre dijo y aclaró así este tema sobre la ira de Dios, muy acertadamente. El pecado original se insinúa en, abre comillas, y por naturaleza éramos hijos de ira. Está citando un texto. Entonces ahí dice: el pecado original se insinúa. Este pecado del primer padre no solo se transmitió a los gentiles, sino también a los judíos. Por tanto, como un hombre entró el pecado en el mundo, o en este mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, en quienes todos han pecado, así dice que somos por naturaleza, es decir, desde el principio más temprano de la naturaleza, no de la naturaleza como naturaleza, ahora lo voy a explicar, ya que esto es bien y de Dios, pero de la naturaleza como viciada, hijos de una ira vengativa, dirigida al castigo y al infierno, incluso como el resto, es decir, los gentiles. Acá estamos hablando de que todo ser humano nace siendo, como habla Pablo acá, en el versículo 18 de Romanos 1, nace siendo un opuesto, un opositor a la justicia y a la verdad de Dios. Ya sea gentil o judío, no importa. De hecho, enfatiza que tanto gentiles como judíos, dice. Ahora, somos por naturaleza, desde que nacemos, desde el principio, explica lo que significa naturaleza, y es lo que quiero explicar para que entiendan esta frase. Dice: desde el principio más temprano de la naturaleza, es decir, desde el momento en que nacemos, a eso se refiere, desde el momento en que nacemos. Ahora dice, no de la naturaleza como naturaleza. Esto se refiere, no es que nazcas desde el principio de la naturaleza, es decir, desde que naces, por naturaleza misma, sino que la naturaleza misma era buena, dice más adelante. ¿Se entiende? Desde el principio más temprano de la naturaleza, en el concepto de que está caída, y ahora aclara, no de la naturaleza como si fuera natural ser pecado, porque lo natural era un mundo sin pecado, a eso se refiere, no de la naturaleza como naturaleza. Y aclara, ya que esto es bien y de Dios, o sea, la naturaleza es buena.
Pero sí por la naturaleza viciada, es lo que aclara, sino esa naturaleza que se corrompió. Desde ahí, basado en eso, nacemos desde el principio como hijos de ira y de la venganza de Dios. ¿Qué es lo que Cristo, qué es lo que Pablo estaba diciendo? La ira de Dios se va a manifestar contra toda impiedad de los hombres, que nacen, entonces dice Tomás de Aquino, por naturaleza, una naturaleza viciada, como hijos de ira vengativa de Dios, que se dirigen al castigo eterno. ¿Cómo es la ira de Dios? ¿Cómo es la ira de Dios? Bueno, es como Dios mismo. Es decir, grande, es justa, santa, todopoderosa, temible, eterna, y se me ocurre decir amorosa, etcétera, etcétera. Los hombres no podrán, entre comillas, soportar la ira de Dios, pues ellos son débiles, pequeños, limitados, y sufrir al Dios santo y airado en su contra para siempre será una experiencia jamás vivida y que sin poder resistirla, la tendrán que sufrir de todas formas. Esa es la base del sermón que les recomiendo escuchar hoy, mañana o pasado mañana, pero escúchenlo. Pecadores en manos de un Dios airado, de Jonathan Edwards. Los hombres pecadores van a tener que resistir lo que no pueden resistir. Tendrán que sufrir lo que no están capacitados para sufrir. La ira de Dios. Leemos en las Escrituras que se dice sobre la ira de Dios y la insignificancia del hombre versus la grandeza, el poder y lo que Dios puede hacer con el hombre. Esa es la idea acá en estos primeros textos que vamos a leer. Leemos Éxodo 15:7. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. O sea, ¿qué tan fácil es para Dios consumir a sus oponentes, a los pecadores, a los impíos? ¿Habrá resistencia? ¿La paja se resiste al fuego? Cuando usted prende una chispita de fuego en paja seca, ¿qué pasa? Se consume rápidamente. Y no hay nada como pararlo porque se consume. Aunque tú corras tan rápido como el correcaminos a por agua, a lo que has vuelto ya la paja se quemó entera. El granero completo. No importa. Job 4:9 dice: por el aliento de Dios, por su aliento, solo por su respiración, hermanos, perecen, hablando de los impíos, hablando de los pecadores, y por la explosión de su ira son consumidos. O sea, Dios no hace esfuerzo ni hará esfuerzo alguno. En un sentido no tiene que hacer esfuerzo para vencerlo, pero en otro sentido Él va a hacer, porque su compromiso está en su santidad, en vindicar su santidad, va a derramar todo su poder sobre el pecador. Pero no porque sea necesario para derribar al pecador, sino porque es la forma de vindicar su santidad agraviada. Por eso va a derramar toda su ira, con su omnipotencia incluida. Pero no necesariamente porque el hombre le resiste tanto que él se ve forzado a ejercer fuerza, sino porque simplemente les toca, se ganaron todo el poder de la ira de Dios. Habacuc 3:12 dice: con indignación marchaste por la tierra, con ira hollaste las naciones. Hollar las naciones es como decir que hizo lo que quiso. Y lo ha hecho un montón de veces, con muchas naciones, y en algunas ocasiones, o en una ocasión con todas las naciones lo hizo. La destrucción universal ocurrida por el diluvio, hermanos. ¿Quién se le opuso? ¿Qué nación pudo oponerse? Y no importa qué tecnología tuvieran, piedras o armas láser. En Apocalipsis se habla que cuando la gente quiera venir a hacer guerra contra Cristo, cuando se le ocurra esa brillante idea de querer hacer guerra contra el Señor simplemente va a hablar.
Tanques, aviones, F1, 2, 3, 20 y todos los Fs que usted quiera serán simplemente derribados y se van a desintegrar por la palabra de Dios. Así que no importa que haya sido en el diluvio o ahora, porque alguien puede decir, claro, Dios hizo eso porque eso eran débiles, andaban en ruedas de madera o si es que tenían ruedas. No importa en qué época. Acá Dios, en el diluvio, demostró su ira y su poder. La destrucción de Sodoma y Gomorra con fuego, el juicio a Egipto con las 10 plagas, el exterminio de los pueblos paganos que moraban en la región de Canaán, fueron todos receptores de la ira de Dios contra sus pecados y por su falta de arrepentimiento. Ahí están los ejemplos de dos cosas. El juicio se va a dar, por un lado. Aquellos que piensan, no se va a dar. No, se da. Se da. Y luego, que no hay resistencia. No hay resistencia alguna. Cuando Dios ejecute juicio con su ira, será violenta de parte de Dios, decidida, con todo su poder, y los consumirá a todos aquellos que no se hayan arrepentido. Bien, eso es lo que nuestro Señor Jesucristo va a hacer cuando regrese, hermanos, en la segunda venida. Cuando usted ora, y debemos orar, supongo que en alguna ocasión lo dirá, debería decirlo más a menudo, venga tu reino, está diciendo varias cosas, pero dos principales está diciendo, quiero estar contigo, ven, recógeme, o ven a estar conmigo. Y otra cosa, ven y quita ya la cizaña y haz con ella lo que tienes que hacer. Indirectamente estás diciendo eso. Ven y haz juicio. Eso es lo que se está diciendo. La Escritura habla de la ira de Dios en términos de su indignación, de furor, el vino del lagar de su ira, hablando como que fuera grande, mucha, que rebosa una copa, rebosa un río, rebosa los océanos, rebosante su ira. Por un lado, la copa de incienso de las oraciones de los santos está ahí creciendo, y por otro lado, la copa de la ira también. Es increíble, ambas. En la Escritura, en el Nuevo Testamento, se dice que la ira es acumulativa. Los pecadores están acumulando ira tras ira tras ira, más y más y más. Crece cada vez más la ira contra determinado pecador y crece la cuenta a su favor, si podemos llamarlo así, de ira de aquel que va a recibir o será el receptor por sus pecados. La ira del Dios Todopoderoso no será detenida por nada ni nadie. El hombre que la sufra será una pobre, miserable y desdichada criatura para siempre. Y eso es lo que es una criatura en ese momento. Martín Lutero dijo lo siguiente: Dios es llamado fuego porque destruye completamente a los impíos y no les deja nada. Ni hay nada que pueda resistir su ira. Se le llama celoso porque su disposición para hacer eso es tal que no la perdonará a la criatura. ¿Quién entonces, se pregunta, no debe temer a aquel de quien se de quien se sabe que él no perdonará y que él tiene la habilidad de venganza de manera implacable e incesante? ¿Quién, se pregunta, no debe temer? Por eso dice el proverbio, el principio de la sabiduría es un tonto en el mundo el que no tiene una pizca de inicio de temor a Dios. Porque no tiene ni idea, o aunque la tenga y no le importe, es un tonto actuar como actúa sin temor a Dios. El principio de la sabiduría es reconocer que Dios merece dicho temor por las cosas que Él ha dicho, por lo que Él va a hacer, por lo que ya ha dado en la historia pasada ejemplos de lo que va a hacer, y que nadie detuvo su mano y nadie la va a detener cuando otra vez lo vuelva a hacer. Continúo después de la pregunta que hacía Martín Lutero, continúo la cita. Moisés llama a Dios celoso, uno que no va a dejar de lado el asunto, que debe permanecer junto a su palabra. Los dos están aquí unidos, la voluntad y el poder.
la fuerza y el poder, de modo que Él puede castigar y lo hará. Si las personas consideraran que esto es verdad, no despreciarían tan vergonzosamente sus mandamientos. Pero nadie cree que Él sea así hasta que lo experimente, dice Lutero. Nadie piensa que Dios sea un Dios de ira y que va a castigar y que va a exterminar y que va a destruir y que va a infringir sufrimiento justo por la cosecha de sus pecados. Miles y miles, millones, no miles, millones y millones de personas, voy a llamarlas, que dicen llamarse cristianas en iglesias, creen que Dios, o no saben nada, mejor dicho, de algún aspecto de la ira de Dios. Creen que Dios es solamente un Dios de amor y amor que está ahí para perdonarlos, aguantarlos, vez tras vez, tras vez, tras vez, en sus pecados, tras pecados, viven pecaminosamente. O sea, no son cristianos en realidad, pero ellos piensan, no, Dios es amor, amor. Me lo dijeron desde que tengo 1 año, que Dios es amor. Cuando paso el semáforo, ahí hay un grupo de jóvenes tan lindos cristianos que dicen, Dios te ama. Yo sé que me ama, me ama, me ama. ¿Desde cuándo se evangeliza con Dios te ama? Si usted le dice Dios te ama al diablo, el diablo dice, amén. Yo también me amo. A ver, Señor, ¿dónde están mis favores de tu amor? No cambia nada, hermano. Desde entonces el Señor comenzó a predicar el Evangelio diciendo, arrepentíos y creed el Evangelio. Ese es el Evangelio, no Dios te ama, Jesús te ama. Dios te aborrece y te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Sería un eslogan en un semáforo muy bueno, ¿no? Dios no es un pequeño o un gran Papá Noel cósmico, amoroso, abuelito, que está para aguantar y perdonar todas las cosas que hacemos y vivir como queremos. No. Dios está para perdonar a su pueblo, al cual le prometió misericordia en el pacto vía la sangre de Jesús. Pero al impío que rechaza el pacto vía la sangre de Jesús, Dios no le ha prometido más que juicio. Eso es la promesa que tiene para ellos. A menos que, como a Nínive, si se arrepienten, todo va a ir bien. Pero no quieren. ¿Por qué no quieren? Dice Lutero, la frase de Lutero no ha acabado. Dice Lutero, porque no creen. ¿Y qué es lo que no creen? Bueno, no solamente no creen en el Evangelio, no creen que Dios les vaya a hacer algo así. Algunos incluso que no son cristianos y ellos lo dicen, no, yo no soy cristiano, pero yo creo que Dios es bueno. Ellos piensan que cuando yo me muera, bueno, Dios es bueno, yo creo que cuando yo esté ahí le voy a pedir perdón y me va a perdonar. Y Dios no va a perdonar a quienes no le pidan perdón. Y piensan, ya está. Pero estando ahí en el juicio le pediré perdón y ya. No. Ahí está ya para ser ejecutada la sentencia. El juicio se está dando aquí. Y el juicio es creer o no creer en Cristo. Él es el juicio, Él es el balance del juicio. ¿Creyeron? No creyeron. No más. Punto. Continuamos con Lutero porque me voy a poner a predicar aquí. Seguimos con la clase. Nadie cree, dice, que Él sea así hasta que lo experimente. La ira de Dios es real, no es ficticia, no es una broma. Si fuera falso, entonces la misericordia sería ficticia también. Lo opuesto. Porque como la ira, así como la misericordia que perdona, Cristo ciertamente tomó sobre sí la ira de Dios y la cargó por nosotros. Y también la misericordia. Así que Él no lo tomó como un ejemplo, sino que es, en verdad, el precio de compra que gastamos por nosotros. Dios castiga de manera doble. Esto lo voy a aclarar luego. En primer lugar, lo hace en gracia, como un padre benevolente, y el castigo es temporal. En segundo lugar, Él castiga con ira, como un juez estricto, y este castigo es eterno. O sea, Lutero termina haciendo una distinción de hay una forma en la que Dios castiga, pero bíblicamente quizás no es castigar la mejor palabra. No sé si en el original Lutero escribió castigar. Esta es una traducción del libro de teología de Heisler sobre Lutero. Pero
La traducción correcta es Dios disciplina, bíblicamente. ¿Ya? Disciplina. O castiga con el fin de disciplinar a sus hijos. Esa es la parte benevolente y temporal. Pero luego está el castigo por los pecados, que es para siempre, a los pecadores que no se han arrepentido. Ninguno de los que son cristianos, hijos de Dios o redimidos, ninguno, nunca, jamás vamos a recibir ira de Dios ya. Lo que sí vamos a recibir en esta vida, hasta que lleguemos al reino de los cielos, es disciplina. Disciplina. Y a veces severa, muy severa. Ahí acabó la cita de Lutero. Imaginemos lo que un rey poderoso en la tierra, el más poderoso, podría hacer en su ira. Airado, enojado. Como por ejemplo Nabucodonosor. Para el caso ponemos un ejemplo bíblico. Airado, molesto, porque Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron a su estatua, al sonido de los tambores, la flauta, la lira. ¿Y ahora qué pasa? Enciendan el horno 7 veces más de lo normal. Qué ira, ¿no? 7 veces más de lo normal. ¿Cuántas veces más de lo normal va a poder encender el horno Dios? Si un rey mortal tiene esa capacidad, ¿qué capacidad tiene un Dios omnipotente? O sea, es terrible sufrir la ira de un monarca, dice Edward, airado y con todo el poder de la tierra. O sea, ¿qué no te puede hacer? ¿Cuántas torturas? ¿No? Ahora imagínate Dios, que comparado al poder de ese monarca terrenal, el terrenal es ínfimo. Y Dios es gloriosamente grande y poderoso para ejecutar su ira. Isaías 13:9. Es un texto un poco fuerte, pero está en la Biblia. He aquí, el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Clarito. Eso es lo que va a hacer Dios. Si Dios es bueno, incluido el meme, ¿no? Había un meme por ahí por internet con esa pregunta. Bueno, se infería que esa pregunta estaba ahí. Si Dios es bueno, es la pregunta. ¿Por qué no extermina y hace desaparecer el mal y desaparece todo el mal y el pecado? Y el meme, ¿recuerdan? Yo creo que todos lo han visto. Bueno, no sé, creo un actor, no sé quién es, pero parece un actor, me suena haberlo visto. Está con su traje negro y él está pegando un tiro a alguien y lo mata en la foto. Y luego dice, Dios es malo, el mundo es malo, todo está mal, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué pasan cosas malas? ¿Por qué pasan cosas malas? Dice. Yo soy el malo. Y si Dios tuviera que ahorita eliminar el pecado y la maldad, ¿qué tendría que hacer? Eliminarnos a todos. Entonces no pidamos muy rápido, y la gente que usted escuche eso, que no es cristiana, dígale, no, cuidado, no pidas eso que te va a eliminar a ti, porque tú eres el malo, y a mí. Déjalo ahí tranquilo, que nos tenga paciencia todavía. Apocalipsis 14, versículos 9 al 11 dice: entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, no es la vacuna del COVID, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Dicho sea de paso, el infierno no es la ausencia de Dios, y eso lo vimos en otra clase anterior. El infierno es la presencia de Dios y del Cordero, con su determinación de derramar su ira. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. La ira de Dios
En el gran día de su juicio será terrible. Ya es terrible, hermanos, piensen esto. Ya es terrible estar en la presencia de Dios sin más, sin que Él se manifieste en ira. O sea, solo estar delante de la presencia de Dios es terrible. Ahí tenemos la experiencia de Moisés, la experiencia de Isaías, de Ezequiel, de Juan, hasta de Pedro. Cuando Jesús hizo que simplemente puedan pescar un montón de peces, porque le dijo, tira de nuevo la red a tu derecha, Pedro sintió que ahí había algo santo, que él era un ser santo, y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y la idea era, no vaya a ser que muera, porque la idea de yo inmundo y las cosas santas, la relación de eso en la mente de un judío era, lo santo y lo inmundo no tiene comunión y lo inmundo desaparece ante lo santo. Por eso Usa murió cuando agarró el arca del pacto, creyendo que iba a ayudar a que no se caiga ese manche de barro. Pero el arca del pacto era la presencia de Dios y él muere en ese mismo momento. La santidad de Dios, su presencia lo fulminó. Pero Ezequiel cayó como muerto. Pero Isaías pensó, soy deshecho, guay de mí. Era un lenguaje más antiguo, como estoy totalmente perdido, estoy totalmente maldito, voy a morir. Pero que solo porque lo vio, nada más. Dios no le dijo, Isaías, aquí estoy, prepárate para lo que te espera. Imagínate si te lo dice. Entonces ya es terrible la presencia de Dios. Ahora imagínate su presencia manifestada deliberadamente en una ira contra ti o contra el pecador. Cuán terrible debe ser. Cuán terrible. La Biblia nos dice que hasta los cielos y la tierra huirán de Dios y del Cordero cuando Él venga. Y que las personas tratarán de hacer algunas cosas para librarse. Tratarán de hacer algo que es inútil. Tratarán de ocultarse y no van a poder. Dios los va a traer sí o sí a juicio. Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. ¿Se imagina, hermano? Paul Washer tiene un buen sermón sobre eso, si usted quiere aprender más. El juicio del gran trono blanco, dice. Y lo ilustra muy bonito, o muy vívido, más que bonito. Dice, usted imagínese como hombre pecador, impío, que no te has arrepentido, le dice al impío, ¿no? El día del juicio, tú vas a estar yendo de camino al trono a presentarte delante de Jesús, del Cordero que juzgará, y mientras vas a ver cómo pasan a toda velocidad huyendo de este trono el cielo y la tierra. Pero tú estás yendo para allá. Va a ser terrible. Los pecadores serán arrastrados, aunque no quieran, hacia Él a rendir cuentas. ¿Y todo por qué? Porque Dios aborrece intensamente el pecado. Ese es el punto. Dios aborrece el pecado. La ira de Dios será experimentada solo por el pecador no arrepentido. Eso es una buena noticia. ¿Quiénes van a experimentar la ira de Dios? Los pecadores no arrepentidos, que no se arrepientan, ellos van a experimentar la ira de Dios. Juan 3:36, el último versículo de Juan 3. Famoso y hermoso el Juan 3:16, pero también muy bonito el Juan 3:36. Deberíamos memorizarnos también este versículo. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Se parece mucho ahí a la parte del 16. Pero ¿qué tal la segunda parte? En Juan 3:36. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira, dice Juan, de Dios permanece sobre él. Colosenses 3:5-16. Algunos piensan que la ira de Dios es solo del Antiguo Testamento, que no hay en el Nuevo Testamento. Por tanto, dice Pablo,
Considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Punto. Escuche lo que continúa. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Hijos de desobediencia, que recibirán la ira de Dios. Y otra vez Isaías 13:9, que ya lo leímos. El furor cruel, con ardiente ira, a exterminar a los pecadores. Ahora, por la gracia y misericordia de Dios, la ira no será experimentada por sus redimidos, por sus escogidos, por aquellos que pusieron fe en Jesús, han creído en la obra de Cristo, confían en Él como el que perdonó sus pecados y cargó sus pecados. No solo los perdonó, primero los cargó para luego perdonar. Para perdonar una deuda tengo que primero disponer en mi mente que voy a asumirla. Y luego digo, está bien, te perdono. Pero si te perdoné $1,000, nadie me va a devolver los $1,000. La pérdida la asumo yo. Cristo fue el que recibió la ira de Dios por sus escogidos, por sus redimidos. Estos son todos, no importa quién, todos aquellos que crean en Él. Esos son llamados escogidos, son sus escogidos y son sus redimidos. Juan Calvino, el teólogo de Ginebra, dice: porque si no se dijera en términos claros que la ira divina, la venganza y la muerte eterna se imponen sobre nosotros, deberíamos ser menos sensibles a nuestra miseria sin la misericordia de Dios y menos dispuestos a valorar la bendición de la liberación. Empieza diciendo Calvino que cuán necesario es el concepto de la ira para maximizar nuestro valor de la misericordia y benevolencia de Dios, que sin ella seríamos propensos a no estimarla. La misericordia es estimada en gran manera en la medida que lo que se me perdona es grande y terrible. Continúa Calvino. Por ejemplo, dice, permita que alguien le diga, si Dios en el momento en que usted era un pecador, lo odiara y lo desechara como lo merecía, la destrucción horrible debe haber sido su destino. O sea, la destrucción. Pero de manera espontánea y de indulgencia libre, te retuvo en su favor. No sufrió que te alejara de Él. Una forma de hablar un poco antigua. Es decir, que no hizo que te alejara de Él. Y de esta manera te rescató del peligro. La persona se verá afectada y se le hará sentir hasta cierto punto cuánto le debe a la misericordia de Dios. Fin de su cita. En la medida en que comprendemos la ira de Dios o el juicio. Al que mucho se le perdonó y entendió el peso de ese perdón, mucho amor muestra. El que piensa, no es que tenga poco, sino que piensa que se le perdonó poco, poco amor muestra. Bien, seguimos. Entonces, ¿qué hacer para ser los salvos de entre los redimidos de Dios y escapar de la ira venidera? ¿Cómo se escapa de la ira de Dios? El apóstol Juan lo dijo en el versículo 36 que hemos leído en Juan 3. La primera parte lo dijo: el que cree tiene vida eterna. Y el que cree obedece. Creer y obedecer es el fruto de ese creer. Yo creo e inmediatamente doy fe de mi fe, valga la redundancia ahí, doy fe de mi fe con mi obediencia inmediata. Y luego empezamos a crecer y a crecer en una mejor obediencia, en una mayor calidad de fe, en una obediencia de más calidad. Empieza a haber amor por Dios, ya no solo obediencia por temor o por lo que se me va a librar, ¿no?, del castigo, que es lo inicial. Pero entonces debemos creer y obedecer a Cristo. El pecador que quiera huir de la ira que se cierne sobre él debe recibir en fe la obra de Jesús, el Hijo de Dios, hecha por los pecadores en la cruz. Sin Cristo no hay salvación. Si la hubiera habido, en vano vino, porque hubiera dicho: hagan eso, lo que sea, o vayan a tal
al que sea y ya. Pero como no había, vino. Tenía que venir. Debe creer que Jesús, el pecador, para librarse de la ira, escuche, debe creer que Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Que Jesús es la resurrección y la vida. Que Él es alguien que no echa fuera al que acude en su búsqueda. Que es alguien que recibe a todos los que le buscan y se acercan en busca de compasión y perdón. El hombre que se arrepiente de sus pecados, que sigue a Jesús, que le obedece, se libra de la ira de Dios. Y es entonces que Jesús, siendo Dios, te libra de su Padre, que es Dios. Dios librándote de Dios. Dios derramó su ira sobre su Cristo, sobre su Hijo en la cruz, para así poder perdonar y salvar a todo aquel que se acerca a la cruz de su Hijo. Así que sin la cruz y sin Jesús no hay salvación ni perdón, ni ira, ni libertad de la ira, o librarnos de la ira. Es imposible sin Jesús y sin la cruz. Así que el que quiera ser salvo de la ira, que se acerque a la cruz de Jesús, arrepentido y en fe con Él. ¿Hay ira entonces de Dios para los creyentes? Ya dijimos que no, que ya no hay ira para los creyentes en Cristo. Aquel que ha nacido de nuevo ha nacido a una esperanza viva, dice, a una vida de abundancia. Entonces, ¿cómo nos sirve a los creyentes el conocer este aspecto del carácter de Dios? Estamos acercándonos hacia el final. Está bien, no va a haber ira para nosotros. ¿En qué nos sirve en la práctica? Y ya algo he dicho de eso. ¿En qué nos sirve en la práctica el conocer este aspecto de su carácter para con los pecadores? Mucho. Y he dicho alguna cosita sobre eso en la medida que hemos avanzado estos últimos 5 o 10 minutos. Pero acá va a estar bien condensado en una cita de Wayne Grudem sobre este punto. ¿Cómo o en qué nos beneficiamos de conocer este aspecto de la ira de nuestro Dios? Wayne Grudem dice: como con los demás atributos de Dios, esto es un atributo por el cual debemos agradecer y alabar a Dios. Wayne Grudem comienza, luego va a argumentar las razones, ¿no? Que deberíamos, por conocer la ira de Dios, ser agradecidos y alabar a Dios. O sea que el conocer esto repercute en acciones de nuestro corazón delante de Dios, alabanza y agradecimiento. Continúa Grudem: tal vez no nos parezca de inmediato cómo se puede hacer esto, puesto que la ira parece ser un concepto tan negativo. Vista sola, la ira despertaría solo temor y pavor. Sin embargo, es útil que preguntemos lo que sería Dios, pregúntese esto, hermano, lo que sería Dios si fuera un Dios que no detestara el pecado. Imagínate un mundo en el que Dios no detesta el pecado. Sería un Dios que o bien se deleitaría en el pecado o por lo menos no le molestaría. Tal Dios, dice Grudem, no sería digno de nuestra adoración, porque el pecado es aborrecible y merece que se le deteste. El pecado no debería existir. En verdad, es una virtud detestar el mal y el pecado. La persona que en su corazón ha aprendido a odiar el pecado tiene una gran virtud en él, dada por Dios, dada por su Espíritu. La persona normalmente ama el pecado en el mundo, sin Cristo. Se deleitan y se jactan en su pecado, y aún se jactan, dice Romanos 1 hacia el final, de los pecados de los otros. El pecado no debería existir. En verdad es una virtud detestar el mal y el pecado, y nosotros correctamente imitamos este atributo de Dios cuando sentimos aborrecimiento contra la perversidad, la injusticia y el pecado. Dios no sería un Dios digno de alabanza si se deleitara en el pecado, si fuera pecador, si no le importara. No sería santo, no sería justo, un corrupto pecador. Y qué terrible sería un mundo así,
En consecuencia, la sed de justicia jamás sería saciada. Jamás. Nosotros tenemos una sed de justicia y una sed de venganza en el interior, que no debería estar ahí, pero que de alguna manera será saciada, no porque yo la voy a ejecutar, sino porque habrá alguien que la va a ejecutar y yo seré satisfecho en el sentido de que veré que al fin se hizo justicia. Nada quedará impune, nada. Los pecados de los hijos de Dios no quedaron impunes, fueron castigados todos en Cristo. Y los pecados de aquellos que no crean en Cristo no van a quedar impunes, serán castigados todos en ellos. Ningún pecado quedará impune, sin castigo o sin el peso de la justicia. Dios ha escogido a su pueblo no para ira, dice la Escritura, sino que lo libró de la ira por medio de Jesús. Ha sido escogido para salvación, salvos de la ira y salvos del pecado. Primera Tesalonicenses 5:9 nos dice eso con claridad, porque no nos ha destinado Dios a su pueblo, a su iglesia, para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la iglesia, la auténtica, la redimida, la arrepentida, la convertida de verdad, no está para ira. La ira fue derramada sobre nuestro Señor Jesús. Está para ser salvada, está para ser sanada de su moralidad, de su corrupción. Por eso ella es sanada interiormente, siendo cada vez más santa, purificada, limpiada, salvada en otro sentido también, porque cada vez tiene menos pecado en sí misma, en ella, y cada vez será librada más y más del pecado. Y la iglesia anhela ser librada del pecado, anhela no tener pecado. Así que el cuerpo de Cristo no será receptor de la ira de Dios jamás. Pero sí el impío que no se haya arrepentido de su pecado. Wayne Grudem dice: la ira de Dios debería motivarnos a la evangelización y debería hacernos estar agradecidos de que Dios finalmente castigará toda maldad y reinará sobre nuevos cielos y una nueva tierra en los cuales no habrá ninguna injusticia. Así que evangelicemos, motivados también por la ira de Dios. Algunos dicen, con un sentido de piedad santa, buena, yo creo que hay algo bueno ahí, pero algunos piensan y dicen, yo no necesito hablar del infierno para que las personas se acerquen a Dios. Y puede ser verdad en alguna ocasión. Es más que suficiente hablar de la belleza de Cristo y de lo glorioso que es Él y estar con Él y poder estar con Él para ser atraídos a la salvación. Pero Dios te ha dado el permiso y la orden incluso de que tú hables del perecer, del castigo y de que escapen del castigo y de que hay que hablarles de que escapen de dicho castigo. Así que la idea de advertir sobre un juicio, sobre un castigo, sobre un infierno, no es querer convertir a la gente en son de miedo. Pues puro miedo nomás. No, es que es la verdad, simplemente es la verdad. Ambas cosas son ciertas. Ahí está el lago de fuego sobre tus hombros. O estás pisando sobre un pequeño piso de cristal muy fino que en cualquier momento se va a romper, se va a quebrar y vas a caer ahí. Y eso es cierto. Pero también es cierto que lo que se te ofrece es tan glorioso que comparado con lo que vas a sufrir, esto es muchísimo mejor. Céntrate en lo que Dios te ofrece. Pero ambas cosas combinadas, Dios ha querido que ambas cosas combinadas surtan y sufran su efecto positivo para la conversión. Obviamente, vía el convencimiento que el Espíritu Santo mismo da de pecado y de juicio sobre el hombre. Pero no está mal hablar del juicio a la hora de evangelizar. No está mal. De hecho, es necesario y es algo bueno que hay que hacer. ¿Acaso es bueno que un médico le diga a una paciente, un médico oncólogo, que le diga a su paciente, a la que le ha hecho por la revisión, que tiene cáncer, pero que no le diga que tiene cáncer? No le voy a decir que tiene cáncer. Que no se entere. Solo le voy a decir que haga algunas cosas
unos tratamientos, que venga a verme todas las semanas. ¿Pero por qué? No, porque todo va bien, porque te quiero mucho, le decía el médico. Ya eso, bueno, está bien, doctor, gracias por su cariño, pero no voy a venir. Ahora, si se le dice lo que acaba de descubrir, la enfermedad terrible, el final terrible en el que puede desembocar, entonces ya le va a interesar más visitar a ese médico, verlo, ¿no? Someterse a ciertos tratamientos para tratarlo. Asimismo, conocer la ira de Dios y su juicio es necesario para la evangelización. Vamos a terminar con unos testimonios finales sobre la ira de Dios. Jonathan Edwards dice: Dios ha puesto límites a la maldad de cada hombre. Sufre a los hombres, es decir, los aguanta. Sufre a los hombres para que vivan y continúen pecando hasta que hayan llenado su medida y luego los haya cortado. Considera, no sabes qué ira puede estar a punto de ejecutar Dios sobre los hombres malvados en este mundo. La ira puede, en cierto sentido, venir sobre ellos en la vida presente hasta el extremo, por lo que debemos saberlo. Stephen Charnock dice: los intereses diferentes más grandes son reconciliados. Los intereses diferentes más grandes son reconciliados. Justicia en el castigo y misericordia en el perdón. Justicia en el castigo y misericordia en el perdón. Porque el hombre había violado la ley y se había lanzado a un abismo de miseria. La espada de la venganza no estaba envuelta por la justicia para el castigo del criminal. Las entrañas de compasión fueron movidas por la misericordia para el rescate de los miserables. La justicia contempla severamente el pecado y la misericordia se refleja compasivamente sobre la miseria. Dos atributos diferentes son ingresados por los atributos en cuestión. La justicia vota por destrucción y la misericordia vota por la salvación. La justicia sacaría la espada y la empaparía en la sangre del ofensor. La misericordia detendría la espada y la apartaría del seno del pecador. La justicia lo filtraría y la misericordia lo endurecería. Los argumentos son fuertes en ambos lados. Charles Hodge: la ira de Dios fluye de su santidad, algo que ya hemos estado diciendo. La verdad de esta doctrina también puede inferirse de la santidad de Dios. Si Él es infinitamente puro, su naturaleza debe ser opuesta a todo pecado. Y como sus actos están determinados por su naturaleza, su desaprobación del pecado debe manifestarse en sus actos. O sea, tiene que hacer algo. Si dice desaprobar algo, tiene que mostrar en actos su desaprobación. Continúa Hodge diciendo: pero la desventaja de Dios, la manifestación de su desaprobación, es la muerte, ya que su favor es la vida. O sea, la perdición eterna, por un lado, es esa desventaja del hombre para con Dios, y la vida es su favor. Terminamos con la de J.I. Packer, que dice: la ira de Dios en Romanos denota la acción resuelta de Dios para castigar el pecado. Un paréntesis. Hermanos, la ira de Dios es resuelta. No se olvide de eso. Dios no va a titubear en el día del juicio. No va a estar ahí como que... Ni siquiera le va a salir la frase a Dios de: me gustaría perdonarte, pero ya es tarde. No va a decir nada de eso. Simplemente va a juzgar y castigar. Porque el me gustaría perdonarte lo está diciendo ahora con Cristo. Ya no va a decir eso. Seguimos. Es resuelta y será resuelta para castigar el pecado. Es tanto la expresión de una actitud personal y emocional del Señor Trino como su amor a los pecadores.
es la manifestación activa de su odio a la irreligión y al mal moral. La ira de Dios es su reacción a nuestro pecado. Y la ley trae ira, dice Romanos 4:15, porque la ley despierta el pecado latente dentro de nosotros y hace que la transgresión, el comportamiento que evoca la ira, abunde. Como reacción al pecado, la ira de Dios es una expresión justa de su justicia. La ira de Dios es terrible, sí, pero lo es para los pecadores, impíos, que no se arrepienten, ni quieren, ni se van a arrepentir de sus pecados. Lo es porque Dios es santo, porque es justo y porque es perfecto. Y así es su ira. Cristo recibió de esta ira para que todo pecador que crea en Él y se arrepienta, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ha quedado claro, mis hermanos? La ira de Dios. Adoremos a Dios por su gracia. Adoremos a Dios por su celo de su santidad y su justicia. Su compromiso de que esas cosas no sean traspasadas para siempre o agraviadas o que no queden impunes, sino que Él hará justicia. Alabémosle porque nos dio su gracia. Y valoremos su ira, aún la condenación eterna, como algo bueno, algo digno de aplaudir a Dios, decirle: Señor, qué bueno eres, que libras al mundo de violadores, mentirosos, asesinos y todos estos no arrepentidos, porque nunca quisieron arrepentirse. Gracias, Señor. Adoremos a Dios por la ira del Señor. Amén, hemos terminado. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque en tu justicia y santidad, en tu amor por tu nombre mismo y porque tu amor es puro, es que tú castigarás todo pecado con tu ira decidida, resuelta a hacer juicio contra lo mal hecho, contra la injusticia, contra la impiedad, contra lo profano, contra la maldad. Examina nuestros corazones, Señor. Oh Padre, queremos ser de los redimidos que han huido de la ira venidera, que tenemos a Cristo por Señor y Salvador, aquel que recibió la ira por nosotros. Gracias por Cristo nuestro Señor. Gracias por nuestro Salvador. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza. Bendito seas, Dios justo y santo. Bendita tu ira. Bendito tu enojo contra el mal y contra el pecado. Te agradecemos por ello en el nombre de Jesús. Amén y amén.